Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra. La conversación del mundo, aquí, en el Brief, con @elCheArturo. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 19 de enero. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharnos en todas las plataformas o también ya verme en YouTube, que es este nuevo formato que traemos a partir de este año. Gracias y bueno, vamos a comenzar con esto que es el Brief. Vamos a empezar hablando de México y tenemos que hablar del caso de la ministra Yasmín Esquivel, que ha sido acusada de plagio, de haber plagiado su tesis, porque hay avances, hay novedades con respecto a este tema. Te quiero contar que el día de ayer la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, que es el alma mater de la ministra Yasmín Esquivel, se supone que se tituló de ahí, aunque presuntamente pues plagió su tesis. Ayer la UNAM despidió a la asesora de tesis de Yasmín Esquivel, que se llama Marta Rodríguez Ortiz. Argumentó que la profesora incurrió en causas graves de responsabilidad, así como en faltas de probidad y honradez en el desempeño de sus labores como académica y directora de tesis profesionales. Entonces es curioso porque a pesar de que la UNAM afirma que Yasmín Esquivel plagió su tesis de otra tesis que se publicó un año antes y otra persona se tituló, Edgar Báez me parece se llama esta persona, pues bueno, la primera persona que cae por todo esto es su asesora de tesis, Marta Rodríguez Ortiz. Entonces, ¿qué dice Marta Rodríguez Ortiz? En una entrevista con Joaquín López Dóriga, afirmó que ella, Marta Rodríguez, le entregó parte de su tesis a el alumno que la publicó un año antes y se la compartió con el objetivo de que los alumnos supieran cómo realizarla por falta de metodología. Esto quiere decir que a mí me da risa, o sea, por el sentido de que yo no le creo pues a Marta Rodríguez. Un año y medio, pon tú. Un año antes se publicó esta tesis que se supone se inspiró en este documento que la asesora le pasó, ¿no? Que era la tesis, el borrador de la tesis de la ministra. 2 años antes le pasa este documento, esta persona hace su tesis, se titula, y todavía un año después esta señora Yasmín Esquivel pues publica su tesis, bueno, se titula con su tesis, ¿no? Entonces es lo que está pasando hasta ahorita. Ya ahorita la comunidad universitaria de la UNAM ya está exigiendo que le retiren el título a la ministra Esquivel. Yo creo que esto nada más se va a ir haciendo un hoyo cada vez más hondo y puede ser que no pase nada, puede ser que la ministra se quede ahí, termine su periodo y todo esto, pero pues yo sí creo que va a haber como mucha pérdida de credibilidad hacia la ministra, pero te digo, esto al final pues así es su palabra contra la nuestra y contra la tuya y probablemente no pase nada. Entonces, por lo pronto la primera persona que cae por todo esto es su asesora de tesis, Marta Rodríguez, se quedó sin chamba. Siguiente tema, vamos a hablar ahora ¿de qué vamos a hablar? Del Estado de México. El Estado de México vive momentos bien importantes en temas electorales. Este año habrá elecciones para suplantar al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, priista. Y hace unos días hablamos de que Delfina Gómez, candidata de la Alianza de Morena, ya había empezado su pre-campaña, y pues venía muy fuerte. De hecho, en las encuestas va por encima, va por arriba de precisamente la candidata del PRI-PAN-PRD, la Alianza por México, que es Alejandra del Moral, que ayer arrancó su campaña en Huexpoxtla, que es un municipio del Estado de México, en el que sí le pidió a todo el priismo que se ponga pilas y que se active y que sean muy participativos, porque sí dijo que de esta elección depende el futuro del priismo, ya que el Estado de México ha sido gobernado por el PRI por más de 90 años. Entonces vamos a ver qué va a suceder aquí. Es un buen termómetro, lo he mencionado, para el tema del 2024. Si Morena gana estas elecciones, pues viene más fuerte de lo que mucha gente piensa, pero hay posibilidades de que el PRI mantenga este estado porque tiene mucha fuerza ahí. Por lo pronto, Alejandra del Moral empieza su pre-campaña. Siguiente tema, vamos a hablar de el comediante Chumel Torres, que últimamente es trending topic en Twitter casi todos los días. Y lo que le pasó a Chumel recientemente es que fue demandado por la cantante Gloria Trevi
porque Chumel Torres escribió un tweet en mayo pasado en donde se hacía alusión a trata de blancas, una acusación que llevó a la cantante a estar en prisión hace 20 años. Entonces Gloria Trevi lo demanda precisamente por ese tweet y bueno, Chumel Torres ayer dijo que no le preocupa, pero sí le ocupa la demanda por daño moral que le interpuso Gloria Trevi. El chihuahuense se manifestó ajeno a la polémica y dijo que pues si sus abogados le dicen que se disculpe públicamente, pues lo hará públicamente, pero que al final de cuentas no le preocupa y que tiene todo bajo control y que no pisará la cárcel por esta acusación, por esta demanda. Entonces, es lo que está pasando por Chumel Torres. Por si viste que había mucho tema ahí de él en redes sociales, es eso. Gloria Trevi lo está demandando, pero Chumel al parecer está fuera de peligro, según él. Vamos a hablar de noticias internacionales y voy a empezar hablando de Ucrania porque lamentablemente el día de ayer el ministro de Interior de Ucrania y varios otros funcionarios ucranianos murieron cuando el helicóptero que los transportaba se estrelló cerca de Kiev. Al menos 14 personas murieron en total, incluidos 5 funcionarios del Ministerio del Interior. Entonces, no hay nada más que decir. Realmente Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, pues también dijo que todo esto se debe a Rusia, que todas las muertes que hay en Ucrania en este periodo pues tienen que ver con Rusia. Entonces fallece el ministro de Interior de Ucrania en un accidente de helicóptero. Vamos a hablar de la noticia internacional del día porque Jacinda Ardern, una mujer que yo admiro bastante, primera ministra de Nueva Zelanda, dejará su cargo el próximo mes. Lo anunció porque no tiene suficiente en el tanque para liderar al país. Esta mujer pasó al estrellato internacional de entrada porque fue la jefa de gobierno más joven del mundo cuando fue elegida primera ministra en 2017 con solo 37 años. Iba a decir 17 por el 2000, pero 37 años tenía y fue una gran figura, o es una gran figura de la política internacional porque era primera ministra, tuvo a su hija siendo primera ministra y bueno, el hecho de que tenga pues tanto poder una mujer y que haya tomado tan buenas decisiones, sobre todo en tema del COVID, que Nueva Zelanda fue un bastión anti-COVID, que casi no hubo casos y lo hicieron muy muy bien. Entonces bueno, Jacinda Ardern con un nudo en la garganta tal cual, si ves la declaración lo ves claramente, pues anuncia que se retira de ser primera ministra de Nueva Zelanda porque no tiene la energía, porque todos estos años la drenaron y se va a retirar de este tema. Entonces habrá elecciones generales el próximo 14 de octubre, pero ella se va el próximo 7 de febrero. Hablemos de Apple porque la compañía de Cupertino el día de ayer anunció que está pausando indefinidamente el lanzamiento de sus lentes de realidad aumentada. Apple ahorita está produciendo 2 productos que son lentes. El de realidad aumentada, que básicamente significa que tú traes unos lentes normalitos transparentes y que el vidrio te genera a través de o sea, es una pantalla pues, y te permite ampliar lo que estás viendo. Si tú estás viendo un árbol, tal vez el cristal te ponga qué especie de árbol es o que te ponga la temperatura, etc. Ese es el proyecto que está en pausa indefinidamente por temas técnicos, por problemas técnicos. Pero el otro proyecto del que también he hablado aquí, esos son unos lentes de realidad mixta, que es realidad virtual y realidad aumentada. En el cual es como el visor clásico que puedes ver en, no sé, en los MetaQuest Pro, que son de Facebook, pues, o en diferentes lentes de realidad virtual. Esos lentes se retrasan un poquito, pero en teoría van a estar listos para finales de este año o principios del año que viene. Pero el otro, el de realidad aumentada, que era un proyecto mucho más ambicioso, estará en pausa por problemas técnicos de manera indefinida. Ahora, vamos a hablar de una señora que a mí me dio mucha ternura porque pues simplemente si la ves da mucha ternura. Se llamaba Lucille Randon, que era la persona más anciana conocida en la Tierra y el día de ayer falleció a los 118 años en Toulon, Francia. Cuando tú ves lo que vivió esta persona, o una persona que vive mucho, es impresionante. Ella se convirtió en monja católica en 1944 y vivió 2 guerras mundiales, 2 pandemias mundiales y 27 jefes de estado franceses. Entonces ella nació en el sur de Francia en 1904 y ayer perdió la vida Lucille Randon. Vamos a hablar de cine y voy a hablar de Avatar porque mira, de entrada no sé si tú sabes, pero va a haber un Avatar 3. Acaba de salir el 2 y no sé si en 20 años saldrá la 3, no sé cuándo. Pero si ya viste la 1 y la 2, te puedes dar cuenta que todo lo que vemos está siendo narrado por Jake Sully, que es un personaje. Pero al parecer esto va a cambiar porque James Cameron, el director de la película, ha confirmado que Avatar 3 no será narrada por el personaje principal de la saga hasta la fecha, Jake Sully, interpretado por Sam Worthington, sino más bien por su hijo,
su hijo Locke, a quien conocimos en The Way of Water, personaje interpretado por el actor Britton Dalton. Entonces va a cambiar ahí la batuta. A mí me sorprendió más el hecho de que habrá Avatar 3 que el hecho que va a cambiar la narración de la misma, pero bueno, combo wombo. Ahora voy a hablar de la serie que está hablando muchísimo de ella, que es The Last of Us, una serie que acaba de salir en HBO, que básicamente es la versión ya ¿cómo se dice? Es la serie pues en live action de un videojuego. Primero fue un videojuego y después ahora está haciendo una serie que, bueno, The Last of Us ya se coló en el top histórico de estrenos de HBO. Fue visto su primer capítulo por 4.7 millones de personas solamente en Estados Unidos y ya se puso en el podio junto con Boardwalk Empire, que tuvo una audiencia de 4.81 millones de espectadores, y también por The House of the Dragon, que también la rompió en millones de espectadores. Entonces el top 3, ahí se coloca esta serie de Last of Us, que yo quiero verla con mucha fuerza. Básicamente se trata de un hombre y una niña que cruzan por Estados Unidos con la esperanza de poder hallar una cura para la enfermedad que plagó a todo el mundo de zombies. Es una serie de zombies, pero la verdad no te vayas con la finta de que está así como que chafilla, pues está muy buena. El videojuego es espectacular y la serie promete que va a ser buenísima. Entonces, si no la has visto y te gusta este género, te la recomiendo bastante. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este jueves 19 de enero. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias por compartir y darle like a este video. Por favor, eso nos sirve muchísimo. Agradezco muchísimo a toda la gente que se suscribió a nuestro canal de YouTube el día de ayer. También te recuerdo que puedes descargar Briefy, nuestra aplicación de aprendizaje rápido para líderes de negocios, donde vas a poder prepararte o informarte en unos cuantos minutos con un resumen del conocimiento más importante del mundo que filtramos con inteligencia artificial para que puedas tomar lecciones de entre 2 y 15 minutos y puedas desarrollar habilidades como liderazgo, como pensamiento crítico, tal vez también como negociación. Muchas cosas hay en Briefy que puedes aprender el día de hoy, entonces te recomiendo mucho que la descargues y la pruebes durante 14 días totalmente gratis. Entonces, muchísimas gracias una vez más por haber estado aquí y nos escuchamos el día de mañana, ya viernes, en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.